Hola, hola, doctora Leticia Calderón Chelius, ¿cómo estás? Aquí muy contenta, gracias por la invitación y qué gusto estar con Horacio, con mi secrechula, además de todo. Pues bueno, feliz de la vida, gracias. Perfecto. Ana Francis, ¿cómo estás? Hola, pues feliz de ver aquí a Letiche. Hola, Letiche Lius. Hola. Qué gusto. Hola, amigos. Hola, amiga. Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Muy contento de tener aquí de invitada a tan admirada figura en las relaciones internacionales, bueno, ¿qué puedo decir? Es una gran persona. Antes que nada, es un gran ser humano y estamos muy contentos de tenerla aquí. Muy bien, gracias. Hola, Ana Francis, querida. Hola, Julio. Espero que ya estás en Guadalajara o sigues en México. Sigues Estoy en aquí, México, ¿verdad? salgo hoy en la noche, ya en un ratito más a Guadalajara, después de una más o menos larga estancia por acá. Y larga conferencia de prensa y desmañanada y todo, pero Sí. qué bueno que te fuiste a la mañanera, pues deberías de venir más. Sí, ven, Julio, ándale, por lo menos una vez al mes date tu vuelta, está padre. Tengo ahí unas fotos que le voy a pedir a la producción que nos tengan las fotos de Ohuira, porque sí es importante y en la conferencia mañana de prensa la presidenta dijo que vaya ya Alicia Bárcena allá a dialogar y mañana se cumple un año, yo creo que voy a hacer un pastelito con una velita, un año de que prometió ir y no ha ido la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, un año de no comunicarse, de no hablar, de no dialogar, de no tener nada con las comunidades, las 4 comunidades de allá de Bahía de Huira. Pero ayer los citaron para que una enviada de México negociara las condiciones de la próxima visita, que puede ser antes del 20 de junio, según lo que dijeron. Estaba también el delegado de Semarnat y estaban reunidos ahí, esperanzados, bueno, dialogar para ver qué se hace, para ver si se puede corregir, están malas cosas, se revisa, qué hay, qué sucede, y no sé si ya tenemos las fotografías, Sebastián, Alex, de lo que sucedió. Ahí miren, mientras estaban platicando, comenzaba el desfile de la maquinaria llegada de Alemania para ser instalada ya en la planta que supuestamente está por ser dialogada y ser analizada y ser discutida y ver si hay algún problema. Ya está eso. Hay más fotografías ahí, son creo que 3 o 4. Ahí está el equipo llegado de Alemania para su instalación inmediata. Obviamente, los opositores a esta instalación dijeron, pues vamos a impedir el paso a esos vehículos, no van a pasar, pero se impuso la prudencia porque temen que haya provocación, que sean actos de provocación, tratando de que la gente cometa presuntos o reales delitos y que haya detenciones y enjuiciamiento contra ellos. Entonces, pues uno se pregunta, ¿de veras sirve ir a la mañanera? ¿De veras se dialoga? ¿De veras se investiga? ¿De veras qué? Cuando ya está ahí todo planteado. Leticia Calderón, tantas cosas pendientes y tantos asuntos por mencionar y por plantear. ¿Cómo vas viendo el tema específico de la prohibición que ha hecho el Congreso del Estado o la sanción para aquellos actos en los que haya injerencia extranjera en las elecciones? Fíjate que yo creo que este es un tema muy importante porque además de que hemos visto ya en otros países de nuestra región por lo menos una intervención, pues siempre la ha habido de parte de Estados Unidos, pero esta vez una cuestión como muy descarada, muy brutal, que también ha tenido un impacto electoral, pues como un mensaje de miedo, ¿no? Casi que sí, de chantaje, de si no votan por, bueno, en Argentina fue muy claro el mensaje 3 días antes de la elección, como ha ocurrido también en el caso de Honduras, es el otro súper evidente. Yo creo que esto es importante y les voy a decir una cosa, no tampoco es como para panicarse de que por qué se ponen ciertas restricciones. Justo hace 2 días se aprobó en California una ley que impide, que implica o intenta blindar electoralmente la intervención
no del extranjero, en este caso del gobierno federal en las elecciones locales. Es decir, no es una cosa que sea extraordinaria y que no se le haya ocurrido a otros. Justamente se están blindando respecto al mismo que nosotros nos estaríamos queriendo blindar, ¿no? Que es, en este caso, Donald Trump. Entonces, yo creo que esto así también de repente se puede ver como el momento amerita, y también esta como insistencia de parte de muchos opositores de estar haciendo un llamado a la intervención directa. Siempre ha habido relaciones de políticos, bueno, y mucho más en un tiempo donde el propio gobierno era aliado directo de Estados Unidos. Nosotros éramos como más bien el patito feo del resto de América Latina, los entregados a Estados Unidos, bueno, con Colombia, ¿no? También Colombia siempre tuvo esa élite muy entreguista, pero el punto aquí es que ya hay un descaro en el sentido de ir abiertamente al Congreso. No quiere decir que les hagan caso, porque el señor Alito va y pues va el día que no trabajan, ¿no? Van los viernes, no se reúnen los viernes, pero bueno. Entonces, creo que el puro mensaje ya calambró, ya movió el propio tema, que quiere decir que sí se podría y se debería. Digo, siempre es complicado esto, ¿no? Porque eso de regular, meter más candados, siempre a mí me preocupa, ¿no? De repente digo, a ver, un poquito más de libertad, pero hay cosas en las cuales la propia mención del tema, yo creo que ya vale la pena para abrir este debate. Entonces, a ver, usted está yendo, pues ya está poniéndole piedras a su propio partido en el momento en que podría ser imputado como justamente un elemento para, si no definitivamente quitarlo de la elección, el resultado que pudiera haber, sí en su momento pues cuestionar todo un proceso. Y bueno, ¿qué necesidad? Bien, Leticia. Ana Francis, ¿qué opinas de esa reforma legal constitucional que está en camino, pero ya aprobada en las dos cámaras, para imponer sanciones a quienes reciban en elecciones ayuda del extranjero? Pues yo creo que muy pertinente, como dice mi querida Leticia. Muy para este momento, ¿no, Julio? Vamos a ver qué termina de pasar, pues, ¿no? Pero sí me parece muy, muy apropiada. Yo no recuerdo, Julio, pero tú seguramente tienes más, bueno, tú tienes más recuerdos que yo, pero además tienes más atención en lo que tienes que recordar porque eres periodista. Una como quiera se dedica a otra cosa, pero pues yo no recuerdo como este nivel de injerencismo tan brutal en la historia de mi vida, tan evidente, tan brutal, etcétera. Y por un lado sí da susto, y luego por otro lado, Julio, sí me tiene, hace rato me eché un artículo de una de estas agoreras del desastre. ¿Qué cosa, qué deseo tienen de que haya una intervención extranjera? Es así de ahí viene Trump y le va a pegar a Claudia Sheinbaum, pues, ¿no? Y es tal su deseo de que nos vaya mal, o sea, es tal, me tiene muy impresionada, Julio, me tiene muy impresionada. ¿Cómo no ven que sea un problema la intervención extranjera? Que es así de, no se pasen. Y yo tampoco nunca había visto tan claramente a toda esta élite o todo este grupo o grupúsculos de personas que se van a Miramar, pues, ¿no? Que se van o sea, que lo que quieren es la intervención extranjera, que no les gusta su país, que no les gusta que nos arreglemos aquí, que piensan que todo extranjero es mejor. Ahorita me acordé de un chiste que decía Jesús Rodríguez que me daba mucha risa, que decía: ser extranjero es un privilegio que no muchos mexicanos tienen. Pero ¿cómo les gusta? O sea, es así de una cuestión de estatus, ¿no? De todo lo extranjero es mejor. Por supuesto, todo lo extranjero del norte es mejor, todo lo extranjero del sur es peor. Es tan evidente, tan claro. Y yo nunca lo había visto así, tan de frente, Julio, que tuvieran como ese valor de decirlo tan de frente. Ahora que estuvieron, que fue Maru Campos, ¿cómo le pusiste? Marumas Campos. Marumas Campos a la fiscalía y etcétera, y toda la perorata que se echaron los panistas allá afuera. Pues que es así de veras no están viendo el problema y no lo ven. Y me impresiona, Julio, me impresiona que sean eso. Me siguen impresionando, me siguen sorprendiendo. Estas, ¿qué son? Las que estaban ahí, los mismos 20 güeyes. Me siguen sorprendiendo. Que tengan tan poco amor a México.
me sale mi niña de la escolta, me sale mi niña que canta el himno nacional. No lo puedo creer, Julio, de veras no lo puedo creer. Entonces, Pues sí, me parece muy pertinente la reforma, muy pertinente. Bien, Ana Francis, gracias. Sobre este tema, Horacio Franco, ¿cómo ves pues esa restricción o esa sanción legal que falta todavía afinar algunas cosas porque solo va a poder entrar en la fase constitucional, quedar como reforma constitucional, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, va ahora a los congresos de los estados y cuando la mitad más uno lo aprueben, ya queda como letra constitucional, pero no se alcanzará a hacer la ley secundaria que establece los procedimientos. Aún así, los magistrados electorales pueden utilizar esto como criterio y aplicarlo conforme su decisión. Pero, Horacio Franco, de veras, la presidenta dice que sí, de veras está tan fuerte la pretensión de injerencia extranjera en las elecciones de México, Horacio. Sí, bueno, decía Ana Francis hace ratito que ella no sabía o no se había percatado de qué tan grande era la injerencia estadounidense en México y bueno, en todo el mundo, en realidad, Cuba, Irán, bueno, Groenlandia, lo que quieran y manden, ¿no? Pero hoy está más descarado todo, o sea, siempre ha sido igual en realidad, Vietnam, Corea, bueno, la misma Primera y Segunda Guerra Mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Desde que los ingleses vinieron aquí a desplazar a los indígenas americanos, a los indígenas originales que ahora ya hasta Trump los ridiculiza como alienígenas, ¿no? A todos los extranjeros ilegales, según él, que son finalmente indocumentados, pero bueno, Estados Unidos, que es heredero de la cosmovisión inglesa de la dominación, siempre ha sido injerencista, siempre ha sido igual, dijéramos, pero hoy está multiplicado por las redes sociales, está multiplicado por la inmediatez de las redes sociales y por la estupidez y la voracidad y la irracionalidad y la enfermedad mental de este megalómano idiota que gobierna Estados Unidos y que finalmente nos llega todo más rápido, es más volátil, todo es mucho más explosivo. Y en fin, bueno, obviamente el injerencismo ahí está, ¿no? Entonces, para mí, una reglamentación constitucional, una ley constitucional que castigue y que también castigue, aparte del intervencionismo extranjero, a los candidatos, al que el crimen organizado eche mano negra en las elecciones, pues eso es lo que se necesitaba, pues, ¿no? O sea, sí está muy bien. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos los cuatro sobre esta propuesta monrealista? Y cuando Monreal dice de las leyes secundarias que todavía no, que hasta 2030, pues también, obviamente, no nos gustó mucho. ¿Por qué sería? Bueno, por tiempos y lo que ustedes quieran, o porque no dio tiempo de redactar las leyes secundarias, pero finalmente ahí está la ley, ahí está que se va a echar mano de esta y que desde 2027 se deberá poder hacer ya justicia, porque la injerencia extranjera está, sobre todo estadounidense, evidentemente, ¿no? Está en todo el mundo, no nada más en México, está, pues toda Latinoamérica está sufriendo de estas amenazas diarias. Vemos a Cuba, vemos la elección del domingo próximo en Colombia, todo está siendo verdaderamente pues amenazado, ¿no? Amenazado. Ya después se va a retractar o lo que ustedes quieran y manden, pero mientras tiene algo con los testículos en la garganta, literalmente, porque en verdad, oh, sí, a todo el mundo, hasta las mujeres y hombres, con los ovarios en la garganta, pues. Sí. Porque no, en fin, creo que México se está defendiendo muy, pero muy dignamente. Y la cuestión, lo triste del caso es que toda la derecha latinoamericana, liderada por todos los presidentes de derecha, ¿no? Desde Argentina, Uruguay, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Pues están haciéndole segunda a esto, ¿no? Están haciéndole segunda a Trump y al imperio estadounidense. Pero bueno, pues ojalá que algún día les caiga el 20. Me dio mucho gusto que Areva lo desmintió, el presidente de Guatemala. Entonces, sí, eso por lo menos es un aliciente, pero pues deberían todos de estar en contra de esta injerencia que es verdaderamente ilegal y que es verdaderamente siniestra. Bien, Horacio. Leticia, escudo de las Américas, firmado por 17 jefes militares de sendos países latinoamericanos.
Guatemala, según lo que publica el New York Times, aceptando acciones militares conjuntas en suelo guatemalteco. El presidente Bernardo Arévalo dice que no es así. El ministro de Defensa dice que no es así, pero que sí pidió que pudiera haber operaciones activas lideradas por Guatemala con fuerzas guatemaltecas en Guatemala. Pero, Leticia, revisión comercial, imposiciones de criterios, a veces, como dijo la comisión el Consejo Coordinador Empresarial, de rudeza, porque están pidiendo que en algunos rubros en México se paguen $16 la hora en ciertos rubros como la automotriz. El cerco o la amenaza militar con el escudo de las Américas, presionar desde Guatemala, que New York Times dice que es para presionar también a México. Estamos ante la inminencia de acciones militares conjuntas o unilaterales de Estados Unidos en México, Leticia. Yo creo que es otro tipo de intervención, Julio, y lo que tal vez no calibramos cuando hubo un cambio, pues con la intención de cambio de régimen en este país hace unos años, es que esto era parte de lo que venía en el guión, porque al final de cuentas esa élite que se ha mantenido, ¿no?, por tanto tiempo como tal y que sigue siendo parte de esa élite, en su momento con el poder también electoral, tenía una relación directa. Ahora que decía Ana Francis, bueno, es que cómo puede ser que sean tan entrevistas, bueno, es que eran entrevistas pero con el poder en la mano. Entonces, aquí lo que yo veo es que más bien, bueno, ese es otro de los actores políticos a los que se enfrenta este cambio. Es decir, Estados Unidos ha jugado siempre de una manera muy fuerte, y yo no creo en esto de una intervención directa, un poco a la manera de lo que vimos en Venezuela, que es, digamos, un ejemplo grotesco, muy sorprendente para todos de cómo pudo haber ocurrido algo así. Pero lo que sí veo es justo este tipo de como que puntos que van apretando por todos lados y en una presión que al final de cuentas también hay compromisos establecidos, firmas que ya se hicieron, digamos, necesidades que también hay que cumplir a partir de un tratado, un poco lo que pasa con lo del Mundial, ¿no? Que es algo que ya se había firmado, cómo se puede ir saliendo de eso, bueno, cosas que al final un nuevo gobierno, a pesar de que cambia y que tiene un postulado diferente, bueno, pues tiene que seguir cumpliendo la deuda, este otro pago, este tipo de relaciones. No puede ir de golpe y porrazo cerrando eso, y menos pues, a un actor político como Estados Unidos. Pero en realidad creo que ahorita en el sexenio pasado Estados Unidos jugó muy rudo. Ustedes acuérdense que López Obrador no llevaba, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ni 6 meses, o sea, menos yo creo, y Estados Unidos, Donald Trump, ya presidente en su primer turno, empezó a amenazar con aranceles a México de una manera muy dura. Entonces, el punto era ceder y decir, no nos importa. Recuerden ese debate, que es que no importa y están cediendo demasiado, y porque se iba al tras todo el proyecto político que durante tanto tiempo se había buscado que llegara al poder por la vía pacífica electoral. Entonces, bueno, lo que vimos es cómo en su momento el gobierno de México cedió en muchas cosas, y no me extiendo ahí, Julio, pero una fue el tema migratorio sin lugar a dudas. Entonces, es cierto, hay una serie de cuestiones donde Estados Unidos ha pegado, ha insistido. México se volvió el sexenio pasado el lugar de espera de las personas migrantes, también producto de esa relación tan compleja. Entonces, creo que estamos viendo estos otros intentos, por un lado, por el otro, de repente con un tono más así fuerte, ¿no? Más brutal, más echado para adelante de algunos de estos personajes que son brutales. Y por el otro, a lo mejor algunas medidas, algunos señalamientos y algunas intentonas que no vemos y que sí son, digamos, formas de entrar al país, al territorio, pero no nada más de paseo, sino para hacerse de él durante décadas, y eso no se nos puede olvidar. Digo, yo creo que el desplazamiento de las personas con esa violencia que se ha visto, todo esto que hemos identificado como la guerra de Felipe Calderón en su momento, pero que realmente se ha continuado en cierta estructura, tiene que ver con estas fuerzas que desde el exterior, principalmente Estados Unidos, aunque ahora mencionabas la llegada ya de esta maquinaria desde Alemania, pues es por desplazar y ocupar territorio. Yo creo que
tal vez no lo habíamos calibrado con tanta claridad como la podemos ver ahorita, Julio. Sí, Leticia. Por cierto, de esas notas que se le pierden a uno, las ves y empiezas a revisar y de pronto ya viene el torbellino informativo y no lo mencioné, pero se ha autorizado ya, al menos eso está diciendo publicaciones en Estados Unidos, se publicó ya la autorización ambiental para la instalación de una planta de recepción de gas de Estados Unidos para su reenvío, sobre todo a Asia, en Manzanillo, Colima, una planta que es capital de Estados Unidos y que va a recibir ese gas y lo va a reproducir, lo va a enviar a otros lugares. Ya tienen otra planta en Tamaulipas y ahora tendrán una en Manzanillo, Colima. Ana Francis, muchos problemas, muchos elementos de ruptura, de discusión, de polémica en la propia sesión del Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, posturas del líder formal, Ricardo Monreal, y una actitud de Alfonso Ramírez Cuéllar muy confrontacional, diciendo respecto a uno de los temas que estaban por ser aprobados y lo fueron, pues que era una violación abierta a la Constitución y que no podía permitir eso y que la 4T tenía que entrar a una etapa de radicalidad. ¿Cómo ves el escenario entre las exigencias, las pretensiones invasivas del exterior y nuestros problemas internos? ¿No quieres que hablemos de otra cosa? Bueno, el fútbol, ¿qué te parece? El boleto hablemos de fútbol. Esa es mi frase. No. Ahorita esa es mi frase favorita ya de la semana para cualquier cosa. Hablemos de fútbol. No, a ver, creo que hay un factor que también está allá adelante. Por un lado, esto que plantea Leticia de no teníamos calibrado este escenario y lo que significa, porque claro, tampoco sabíamos muchas cosas de forma tan evidente, de forma tan evidente. Entonces, por un lado tenemos este calibramiento de votar por la Cuarta Transformación, tener a la Cuarta Transformación también significó pelear contra la derecha internacional y también significa resistir a la derecha de Estados Unidos principalmente. Y eso significa, pues, y eso lo tenemos que asumir. Y no es que no, o sea, es decir, o resistes o te agachas, pues, ¿no? Pero a este proyecto político le toca resistir. Al otro proyecto político ya lo vimos y lo vivimos durante tantos años. El otro proyecto político se agacha. Este resiste. Va con este proyecto político. Pero otra cosa que también tenemos justo enfrentito son las elecciones en noviembre de Estados Unidos. Y no podemos olvidar que somos el pretexto perfecto o el argumento perfecto que usa sobre todo Donald Trump y los republicanos para justificarse, para vanagloriarse, para ganar votos, para etcétera, etcétera. Y eso es muy fuerte. Ayer tuve de visita a una compañera del movimiento que no conocía yo físicamente, sino habíamos estado sobre todo en comunicación vía redes y así, y me está contando, ella vive en Estados Unidos, ¿en qué estado me dijo que vivía? Uno de estos estados de los azules, no, de los rojos, y que la cosa de los grupos neonazis y etcétera, etcétera, está muy tremenda, muy, muy, muy tremenda, de la cosa de la discriminación que está muy, 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 muy tremenda, así a vistas, pues. Entonces, pues hay una exacerbación del odio también como estrategia electoral para noviembre, que a Trump no le va a ir nada bien en noviembre, o eso dicen todos los números y todos los análisis. Entonces, con todas estas cosas que significa pegarle a México, pues si le sube 2, 3 puntitos a lo perdido, pues de lo perdido lo que aparezca, pues, ¿no? El problema es que, pues, ouch. Entonces, pero creo que esa es una cosa que no se nos puede olvidar. Yo quisiera pensar que no estamos hablando de intervenciones territoriales o que no estamos hablando, pero la verdad es que no podemos descartar ese escenario, no podemos descartar ningún escenario. Estamos viendo cosas que si bien, como dice Horacio, claro, habíamos visto en otros países de otras maneras mucho más veladas, etcétera, pero no lo habíamos visto aquí, no de esa forma tan descarada, tan abierta, pues, ¿no? Entonces, hay una parte que sí está de susto, hablemos de fútbol,
Pero hay otra parte que no podemos olvidar, que de aquí a noviembre es una película y después no sabemos. Bien, Ana Francis. Horacio, ¿cómo ves este tema de la enorme intención explícita, invasiva de Estados Unidos y con sus socios anclados en México y los propios problemas internos que se expresan y se reproducen porque son dinámicas acumuladas de factores internos? No quito el factor de la provocación, no quito el factor de que pueda haber factores que quieren incentivar o potenciar más ciertos temas, pero en esencia hay, creo yo, protestas legítimas que están en curso. ¿Cómo ves ese escenario, Horacio? A ver, primero que nada, toda la oposición que está poniéndose camisetas que no le tocan en realidad, porque finalmente se están quemando. O sea, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver, y sí tiene que ver, obviamente, está íntimamente ligado con la intervención de Estados Unidos. Yo defiendo a Maru, ¿no? Defender a la señora Campos ya como bloque político, ya como un acto político de un partido, pues, solamente los está quemando más y más y más cuando finalmente se ha visto que Chihuahua es el estado con más delitos, con más problemas de seguridad. Y pues ellos, el burro hablando de orejas, pues, ¿no? O sea, el PAN hablando de estar limpios en cuanto a la cuestión del narco y en cuanto a la cuestión de lo que quieran y manden, eso ya lo sabemos, ya sabemos la incongruencia de la oposición, pero solamente están aquilatando más y más y más y más y más puntos en su contra. Ojalá que la población en general se diera cuenta, hay mucha gente que no se da cuenta, pero pues ahora sí que ya es problema de los métodos de comunicación del gobierno, ¿no? De cómo de veras comunica masivamente una cuestión de lo que sí se está haciendo y de lo que no, y de las deudas que tiene el gobierno todavía con el pueblo de México. Y voy a esto, el odio que tiene la oposición al gobierno de la 4T se ha vuelto tan visceral y tan irracional, en verdad tan inexplicable, que hacen estas cosas, defienden un intervencionismo estadounidense en México solamente por el odio que le tienen a la 4T. No es nada más sus aspiraciones a ser gringos o a tener el visto bueno del gobierno estadounidense o de cualquier gobierno extranjero, ¿no? Tipo el de Ayuso, por ejemplo, pero es el odio tan visceral y tan feroz que le tienen a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a la 4T, el que les impide ver el bosque realmente. O sea, ahí los árboles les impide ver el bosque a la oposición, y ya sea una PRI, ya sea una PAN, ya Movimiento Ciudadano, y que en un momento dado, para mí el error más grande, sí, el error o la falta que está cometiendo Morena como partido político y como gobierno es no comunicar más incisivamente, más puntualmente todo el tiempo lo que se está haciendo, porque les parecería pretencioso, les parecería que están dictando línea, no, pues están haciendo lo que están haciendo y punto. Pero yo creo que aquí tiene que ver mucho la comunicación, cómo se da la comunicación en todos los medios masivos también, que tienen comprado también. O sea, si le pagan a Radio Fórmula, si le pagan a Televisa, pues que haya, no que anuncien los logros, sino que digan todo, que digan todo lo que está pasando y pues en realidad siga obviamente habiendo una comunicación social y gubernamental extensiva a todo el país, y eso no lo hacen. Entonces, como precisamente los medios de comunicación en contra del gobierno tienen todos los tiempos aire, tienen todos los canales masivos de comunicación para que toda la crítica y las mentiras pasen a la población, pues obviamente se tienen a mucha gente todavía con el cerebro muy bien lavado, pues, ¿no? Y muy bien indoctrinado. Y digo esto porque finalmente todo eso tiene que ver con cómo piensa la opinión pública sobre la injerencia estadounidense. En verdad, por ejemplo, ahorita estoy inmerso también en esto de las restricciones a los anfitriones de Airbnb, del cual soy uno de ellos, donde mucha gente de veras de clase media, trabajadora, que ha tenido su negocito, su microempresa, se está viendo afectada. Bueno, mucha gente, no yo, pero obviamente mucha gente de la clase media ya está explotando de una manera visceral contra el gobierno de Clara Brugada,
diciendo que nos impiden trabajar el 50% de las cosas. ¿Cómo le van a hacer para solventar sus gastos, sus empleados y su tarea que han hecho de una manera honesta? Si querían agarrarse a los empresarios que tenían 100 hoteles con cuartos de Airbnb, que se los agarren directo, pero no a una señora jubilada que tiene un departamentito en la colonia Álamos o en la colonia del Valle o en cualquier colonia que le renta un cuarto y que no está gentrificando, pues, ¿no? El problema es que hubo mucha tabula rasa también y eso también le fastidió mucho a mucha gente de clase media. Pero voy a lo del injerencismo y voy a lo de la cuestión de lo que pasa políticamente hablando en México. La oposición no tiene campo de acción y su único campo de acción ya ahorita es total y absolutamente agarrar el último bastión que tienen, que es desgraciadamente Donald Trump y todo su delirio de poder y toda su locura. Y eso es muy peligroso, porque finalmente si logran hacer que Donald Trump voltee la atención y haga lo mismo que hizo en Venezuela, si lo hace en México va a llegar a ser muy peligroso. Por eso ayer o antier dijo la presidenta, sí hay posibilidades de una injerencia extranjera y eso fue muy alarmante, pues, ¿no? Eso debería de ser tomado en cuenta por todos los de la oposición y todos los de Morena. Julio, tienes tu micrófono apagado. Entonces, ¿qué respondes a lo que pregunté, Leticia? No, no es cierto. A ver, Leticia. Porque además, aquí siempre hay discusiones en los chats y unos dicen, pero si Leticia Calderón es una académica muy seria, formal, solemne, ¿cómo está aquí en este antro de despiporres? En este congal periodístico. Congal. Es un congal periodístico. ¿Sí es cierto, Horacio, que es un congal periodístico? Pues mira, cuando está Fernando, que es el que más desorden pone, en verdad. El más congalero. Porque bueno, entre Ana Francis y él son como, o sea, hacen una mancuerna muy cabaretera, la verdad. Yo soy gente seria, muy cabaretera, muy cabaretera. Yo soy el único amargado, ¿no? Pero bueno, y ahora ya llegó una serie, o sea, la serie La Amargada. O sea, yo soy amargada. No. Seria, el amargado, la seria, el periodista congalero y su servidora. Exactamente. Así es que, Leticia, ni modo, tengo que hacerte preguntas muy serias, solemnes para la académica doctora Leticia Calderón Chelios. Leticia, en un análisis frío, pragmático, concreto, de política real, ¿México debe conservar sujeto a su justicia a Rubén Rocha Moya y demás involucrados o debería ceder para impedir el castigo y las consecuencias que se pueden derivar de todo esto? O sea, México no debe de sostener nada que digamos que no tenga por qué sostenerse por sí mismo, ¿no? La trayectoria de cada uno tiene que estar enfrente para cualquier defensa, que digo, obviamente siempre con un debido proceso y lo que sea. Yo no creo que sea necesario inmolarse aquí en la patria a cambio de, por ejemplo, bueno, pues estar defendiendo personajes que yo no sé en el caso de Rocha, porque ahí es donde justamente el gobierno de México le pide a Estados Unidos lo que jurídicamente es obligado, es decir, mándenos las pruebas para poder tener también un seguimiento, como lo hace a su vez Estados Unidos cuando México pide en extradición a personajes que no han extraditado. Entonces, esa parte de lo jurídico, ponerla aparte, pero en la otra, y yo creo que por ahí va la presidenta, un poco en esta idea de también políticamente hay que jugar y hay que también mostrar cierto brazo, cierta fuerza y decir, no es a las primeras de cambio, no me vengas aquí a poner los deditos y decirme que para mañana te los mande, no, espérate, te los mando porque me conviene. O sea, también, porque esto es política, no es nada más una cuestión de que, y menos con Estados Unidos, ¿quién puede creer que Estados Unidos lo que quiere es hacer justicia? Por favor, solo los ilusos e inocentes, y vamos a repetirlo hasta el cansancio, Julio. Donald Trump hace unos meses liberó a Juan Orlando Hernández, que fue sentenciado, o sea, gastaron dinero, tiempo, energía, igual fueron por él a Honduras, acuérdense que fue expresidente, cubierto en su momento por Obama, o sea, para que tampoco nos lavemos de que que es que Trump es muy malo, no, lo cubrieron, cuando acabó su mandato, cuando ya perdió, se declaró que empezaba otro periodo, Estados Unidos tuvo mucho interés, fue por él y su hermano sigue en la cárcel, y lo sentenciaron luego de un proceso.
45 años de cárcel, Leticia. Sí, como 43, ¿no? Pero el detalle, digamos, lo que sale de esto, lo que es muy importante es que muestra abiertamente lo que es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en turno, con su bravuconería al estilo Trump o a lo mejor más suave estilo Obama, pero hay que tenerlo en cuenta. Claro que hay diferencias, claro que también esos estilos cobran más o cobran menos, y es verdad, tampoco nos podemos, no podemos confiarnos de eso, pero yo creo que frente a eso, nadie podría creer que Estados Unidos lo que realmente busca es hacer justicia, porque si le conviene, digamos, liberaría o utilizaría esto de testigos protegidos, pues es un mecanismo muy útil para otras intenciones. Pero déjame mencionar una cosa que a mí se me hizo muy interesante de lo que dijiste de Colima, del Manzanillo, ¿no? De esto, sí, de esta inversión que se va a hacer. Oye, para que vean, no, si hay tanto peligro en el país como anuncian, en el caso de Colima es uno de los estados calientes siempre, ¿no? Sí, claro, fue incluso el estado de mayor número de homicidios. ¿Por qué habría una inversión multimillonaria, como la hay en tantas otras partes, si el gran capital tuviera ese nivel de digamos, suspicacia, por lo menos? Quiere decir también un discurso que se maneja de una manera pues muy oportuna cuando sirve y no oportuna, digamos, para los fines de los que lo propongan, cuando también les sirve de algo. Entonces, creo que también no hay que dejarnos llevar solo por el primer discurso que surge. Lo mismo diría de otros temas, pero ahorita no me extiendo, pero sí creo que este es así como una señal de ojo, cómo se están moviendo estos capitales, y siempre donde vean gran inversión de capital, hay recursos naturales muy fuertes y hay desplazamiento forzado con violencia. O sea, eso del narco también a su vez a veces son sicariato contratado por el gran capital para estos efectos. Eso está estudiadísimo, ¿eh? Sí, así es. Bien, Leticia, gracias. A ver si en la siguiente ronda tocamos el tema de esta empresa que se llama Gato Negro, gas licuado natural, ahí en la que se quiere instalar en Manzanillo. ¿Qué tanto esas inversiones tan extraordinarias y ese trazado energético por el país significan riesgo de seguridad nacional para país en cuanto a Estados Unidos los asume como elementos de su propia seguridad nacional? Pero si quieres, regresamos luego de preguntarle a Ana Francis Moore. Ana Francis, este domingo está el mensaje de la presidenta de México en la plaza, en el Monumento a la Revolución. Si tuvieras que decir una o dos conceptos específicos de qué sería lo más destacado de estos 2 años de la victoria electoral, ¿en dónde pondrías el acento? Bueno, no sé si es el acento que va a poner la presidenta, pero sin duda yo lo pondría en lo simbólico de las mujeres. Y para eso, o sea, por ejemplo, lo que pasó hoy en la mañanera con las niñas que fueron a hacer las dominadas y todo este concurso que se hizo para que se llevaran el boleto del estadio, y etcétera, y la canción de las niñas juegan fútbol. Todo eso es simbólicamente súper fuerte, Julio, súper fuerte. Y luego no miramos lo fuerte y lo potente que es. Y pongo un otro ejemplo que no tiene que ver con la presidenta, tiene que ver con la jefa de gobierno, pero ayer también fue súper fuerte, que presentamos la estrategia de derechos humanos y tal, y va a haber compañeros de la policía que van a llevar un brazalete con la bandera de la diversidad. Y eso es muy fuerte, Julio, es muy fuerte que se pueda hacer. Es decir, los compañeros van a llevar este brazalete para que cualquier persona de la diversidad, porque además es el mes de junio, viene la marcha en la Ciudad de México, etcétera, pero para que cualquier persona de la diversidad extranjera o mexicana sepa que se puede acercar a ese policía, a esa policía, a solicitar información, a pedir ayuda, etcétera. Pero es muy fuerte. Imagínate todo el trabajo que hemos tenido que pasar, todos los años que han tenido que pasar para que eso ocurra. Todos los años que han tenido que pasar para que todo el tiempo estemos viendo mujeres en el escenario político. Eso creo que es de lo más potente. Y sin duda le va a dar un acento muy importante a todo lo de la soberanía. Yo creo que eso va a ser seguramente el esqueleto central. Seguramente va a hablar de todos los programas sociales, en fin, de toda la repartición del presupuesto a través de los programas sociales, porque para mí una importancia de los programas sociales es que justo
es como si le dieras justamente a buena parte de la población un pedacito del presupuesto para que lo administre, es decir, para que haga lo que le resulte conveniente con esa parte del presupuesto. Y yo creo que a eso le va a dar mucho acento todo lo de la soberanía. Bien, gracias, Ana Francis. Horacio Franco, por otra parte, ¿crees que lo que estamos viviendo insisto, de presión de Estados Unidos, la inflación, los problemas económicos, la campaña que está desatada de narcopolítica, narcogobierno, narcomorena, ¿crees que llegue a afectar en la próxima elección el volumen, el grado de aceptación en urnas de Morena y sus aliados? Es difícil saberlo, primero no viéndolo hacia el lado de Morena, viéndolo hacia el lado de la oposición. Mira, yo tengo amigos que son de veras, están muy en contra y cada vez más del gobierno de la 4T. En serio, están muy decepcionados, están muy desalentados, están muy enojados incluso, ¿no? Como decía yo, muchos de la clase media y muchos académicos también, ¿no? Estamos viendo muchas cosas que queríamos ver cristalizadas en el gobierno de López Obrador y que teníamos esperanza en el gobierno de Sheinbaum, y que se están dando más lento de lo que pensábamos, ¿no? En cierto sentido, hay mucho apoyo a la ciencia, hay mucho apoyo a muchos rubros de la cultura, y sobre todo, como decía Ana Francis, obviamente están pasando cosas que no hubieran pasado antes, ¿no? Pero que hoy por hoy todavía no está equilibrado el apoyo a la cultura, a la educación verdaderamente, a lo que hago yo, por ejemplo, digo, no estoy hablando por mí, sino por mis colegas también, a las bellas artes, todavía falta mucho por hacer. Está muy bien que pongan a las niñas del conservatorio a cantar con Julieta Venegas, sí, está perfecto y estoy de acuerdo, pero también hay muchos estudiantes de música en este país que necesitan muchísimo apoyo, estudiantes de pintura, de danza, etcétera, ¿no? En fin, y todavía falta mucho en ese sentido, falta mucho apoyo y falta mucho por resolver, falta mucho en la cuestión de los desaparecidos, Ayotzinapa, sindicatos, etcétera. O sea, el paquete de la presidenta es verdaderamente fenomenal, es verdaderamente bestial lo que tiene que arreglar ella y su gabinete y todos los gobernadores finalmente, es una cuestión nacional, pero la oposición no tiene ningún proyecto, entonces la gente, aunque esté muy decepcionada o esté descontenta con que todavía no se arreglan las cosas después de 7 años, como se debieron haber arreglado según ellos, porque yo sabía que esto iba a durar 2 o 3 sexenios de la izquierda, ¿no? Y que ojalá que la izquierda no caiga en más vicios todavía de los que estuvo cayendo Morena, que ahorita con la nueva dirección de Morena se ha empezado a enmendar, y también con la fiscalía también se está empezando a enmendar poco a poco el rumbo perdido que tenía con Gers Manero, pero finalmente ya con Ariadna Montiel al frente, con Citlali Hernández y con Cristina Godoy, se podría empezar a enmendar, ya se están viendo visos de que se pueda ayudar, pero lo tienen que comunicar más y lo tienen que ejecutar más y tienen que ver realmente qué va a pasar con el gobernador de Sinaloa, con el gobernador con licencia de Sinaloa, con Rocha Moya, y qué va a pasar. O sea, la gente estamos ansiosos ya, o estamos sedientos de justicia laboral, de justicia social, etcétera, ¿no? La percepción es que la oposición no tiene nada, y Morena tiene mucho, y por eso Morena sigue siendo el bastión de las preferencias electorales. Hoy por hoy, en las últimas encuestas, la de Buendía y las otras que han salido, la popularidad de Sheinbaum ha disminuido un poco, pero finalmente no es muy marginal lo que ha disminuido, y que finalmente Morena sí tiene muchas posibilidades de favorecerse electoralmente en 2027, pero el problema, que lo sigo enunciando yo siempre, es que la gente va a votar por Morena. Sí, vamos a votar por Morena, por supuesto que sí, pero vamos a decir, híjole, estamos votando porque es el menos peor, y no tiene que ser así, Julio, auditorio, Ana Francis, Leticia, tiene que ser una cuestión de convicción patriota, y decir, es que Morena y el gobierno de Sheinbaum lo están haciendo muy bien, y lo están haciendo muy bien y nos van a llevar hacia adelante, y no es que
sino es que miren, que cómo ha fallado Morena, o cómo no ha arreglado las cosas al 100% la presidenta, o cómo el gobierno de la ciudad está haciendo esto en vez de esto. Hay muchas críticas, sobre todo, estaba yo leyendo mucho, Ana Francis, y te lo pido que se lo comentes también a Clara Burgada, quien admiro y quiero mucho, y tú lo sabes muy bien, pero pues muchas quejas sobre, bueno, ¿por qué están haciendo la cuestión del embellecimiento de la ciudad? Que a mí me parece muy bien, pero sigue habiendo tantos baches, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, a la gente nunca la vas a tener 100% contenta, ¿no? Pero vamos a tener que ver precisamente qué es lo que quiere la gente. Y esa comunicación de qué es lo que queremos los ciudadanos, la tiene que tener el gobierno de la ciudad y el gobierno de cada estado y el gobierno mexicano al 100% pendientes para poder realmente tener una votación el año 27 y en 30, una votación de veras convencida como la hubo al momento de votar por Claudia Sheinbaum y por López Obrador. Bien, Horacio, gracias. Leticia, te decía respecto a estas inversiones como la de Gato Negro en Manzanillo y como los polos de desarrollo. Como yo soy un irresponsable, suelo decir que hacía mucho que no veía tal concepción neoliberal extrema como los polos de desarrollo, que desde mi punto de vista son concesiones extremas al capital extranjero para, a cuenta de crear cierto número de empleos, una serie de concesiones para ganancias extraordinarias de esos capitales. Pero te pregunto, Leticia, esos polos de desarrollo, la inversión extranjera y en particular la relacionada con temas energéticos, en este caso en una zona costera, en un puerto como es Manzanillo y otros, ¿no constituyen un riesgo de seguridad nacional para México en cuanto la inversión facultaría a Estados Unidos acciones o intervenciones cuidando su seguridad nacional con sus redes energéticas? Esto ha sido así, Julio, hace medio siglo. O sea, esto no es nuevo. O sea, en realidad lo que hay ahora es un intento de moverle tantito, pero realmente esta relación asimétrica, compleja, totalmente vinculada, pues lleva décadas. Nosotros somos hijos de ese proceso y efectivamente mira, si hubiera una radiografía del país, y la hay, y existe, en la que pudiéramos ver no solamente las rutas del gas, como tú dices, o la del maíz, o, por ejemplo, yo siempre me ando quejando de que ¿por qué comemos manzana de Washington cuando aquí hay manzanas de Chihuahua? Claro. ¿No? O de Michoacán, que el otro día comí unas deliciosas, o sea, ¿por qué no hay? Porque hay unos intereses totalmente ya que al final se están empezando a mover. De repente este volver, aunque sea en discurso, de lo hecho en México, vamos a recuperar, bueno, es un mensaje que para mi gusto tienen que fortalecer muchísimo, pero no solamente estas rutas. Imagínate que te mueven lo que ellos le dicen el Río Grande, que para nosotros es el Río Bravo, le mueven tantito y se queda seco toda la zona de la parte justo del Chihuahua al norte, ¿no? En la parte de la frontera. O sea, sí tenemos una relación geográfica mucho más compleja en ese sentido que otros países que también con Estados Unidos tienen otras bastante más complicaciones. Entonces, muchas de las cosas que podríamos ver en términos de las decisiones políticas que se han tomado, incluso en la época más dura de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, en la mera frontera de Estados Unidos, donde estaba el punto, lo que el padre Solalinde le llamó el epicentro del dolor, el epicentro de la muerte, ahí construyeron un puente internacional en ese mismo tiempo. O sea, a ver, si ya vamos conectando, ¿por qué Chihuahua ahora brinca? Es un estado riquísimo en recursos naturales, Julio, el país entero, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo con esa suspicacia, con ese peligro, pero también entender eso. No estamos en un momento en el cual, digo, a muchos nos gustaría en términos discursivos, de que no, que le diga que no a esto, al otro, pero no es Donald Trump, que de por sí, acuérdense, ahorita está con sus peleitas internas, bueno, peleitas, esto de sacar un billete con su cara. Y $250. ¿No? Entonces, es como ellos están en una disputa muy fuerte, y ojo con algo, porque decimos, en las elecciones, en noviembre va a cambiar algo, no va a cambiar. Porque no son, bueno, no que no vaya a cambiar, vaya, tendrán su situación y vamos a ver qué ocurre. Pero Donald Trump solo esta semana, así hace unos días, tuvo un gran triunfo electoral en Texas. Al final, el candidato que él apoyó, donde él apoyó en Texas, claro, hay unas circunstancias especial ahí, fueron los que ganaron. O sea, pero también fue un mensaje interno allá
muy potente de decir, a lo mejor en el exterior, ¿no? En Irán me están dando mis patadones, pero internamente sigo siendo el rey. Entonces, creo que de aquí a la elección de ellos y de aquí a la nuestra en el 27, va a haber como mucho para poder decir, ¿por quién va a votar uno u otro? Bueno, ahorita en el escenario que tenemos, lo preferible es por lo menos una responsabilidad patriótica, que sin bravuconadas al estilo de ellos, que pretenda, ¿no? Que se quiera poner con Sansón a las patadas, pero sí en una circunstancia donde se respete el marco jurídico, donde hay una, digamos, una armonía en términos de las leyes internacionales, y bueno, porque, híjole, me da miedo. Pero todo esto que se apela también, ¿no? A lo que cada país ha firmado, y por ahí írtela llevando, porque otra es igual. Y yo por eso digo, algo que ha ocurrido por tanto tiempo, que se le pueda dar un giro, que lo estemos hablando y que no nos quedemos con la inocencia de decir, ay, ahora ahora está ocurriendo. No, es que a lo mejor ahora nos estamos enterando de que ha sido Cancún. Cancún desde que se fue una intención explícita de venderla al gran capital. Entonces, bueno, ahora sí que ya me calenté, mejor ya la dejo. No, síguele, pues si justamente... Oye, nada más quiero decir una cosa, no vengo en nombre de Rivera Calderón y no soy su prima hermana oficial, pero le digo que cuando me lo encuentre, por obvias razones. Está bien, perfecto. Lo vine a cubrir. Hoy Rivera Calderón está grabando el programa de Operación Mamut porque tienen, como ha estado tomado el Canal 11, y parece que ya hubo liberación de las oficinas, no sé pues, pero están en esas grabaciones. Gracias, Leticia, por estar aquí, claro, y la precisión. Ana Francis, en este programa de congal, es decir, de congalardones, cada uno de nosotros, ¿cómo... pues mira, ya son las 2:52. ¿Qué te parece si entramos a la gustada sección de los postrecitos? Postresation, pero alusiones personales. Eso. No, nomás sí quería aclarar un asunto de lo que dice Horacio. Coincido con muchas cosas de la que dice y creo que nos falta mucha comunicación, mejorar las comunicaciones, mejorar las formas de comunicar. Luego la verdad es que hay tanto que comunicar. Pero en la Ciudad de México estamos haciendo 2,000 obras. O sea, una de tantas es pintar ciertas cosas de morado, pintar y embellecer. Pero detrás de cada mural, y de eso soy responsable, detrás de cada mural hay una conversación con la comunidad de ahí en la que te cuentan su historia, en la que haces bocetos, no sé qué, acuerdas, etcétera. Y muchas de esas comunidades nos han dicho, a mí nunca nadie me había venido a preguntar cuál es la historia de mi colonia, cuál es la historia de mi barrio, cuál es la historia de esta unidad habitacional. Entonces, hay un montón de trabajo detrás. Me parece que son 500 escuelas, más de 500 canchas, que las canchas tú podrás decir que es una frivolidad, pero no lo es, porque son centros comunitarios fundamentales para la gente. La gente se pone muy contenta de que su cancha de tierra ahora tenga su pastito artificial, que esté muy bien puesta, que esté pintada, que esté bonita, que esté de colores, porque también tenemos derecho a la belleza, porque la belleza también es un derecho. Y ojo, porque muchas de las broncas de baches, etcétera, etcétera, no son en avenidas primarias, son en calles, etcétera, y eso le toca a las alcaldías. Y creo que una de las cosas que sí tenemos que reflexionar durísimo es cómo fortalecemos nuestra relación con las alcaldías en la Ciudad de México en específico, en términos de relación, exigencia, votación, etcétera, porque está muy distanciado. La verdad es que buena parte de las alcaldías no hacen su trabajo. No hacen su trabajo de poda, no hacen su trabajo de bacheo, no hacen su trabajo de, ¿cómo se llama?, de desasolve, de un montón de cosas que tienen que ver con atender la vida cotidiana. Y esa es mucha de la percepción de la gente. Entonces, yo creo que hay todo por construir, creo que hay muchas oportunidades, etcétera, pero sí creo que nunca se había trabajado tanto por la gente como con la Cuarta Transformación, en específico con estos dos gobiernos, el de la presidenta y el de la jefa de gobierno. Y ojo, coincido mucho contigo, Julio, en todos los planteamientos que haces de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por eso creo que tienes que venir a la mañanera más seguido, pues, porque es importante que tu voz esté ahí. Yo creo que no es tan fácil decir si sirve o no sirve. Yo creo que si vas constantemente, servirá,
sin duda, porque tu voz es muy potente, porque tú tienes ese poder. No podemos hacer como que no tienes ese poder, sí lo tienes. Ojalá las cosas pasaran a la primera, pero eso no existe, eso no es cierto, ni en este país ni en ninguno. Entonces, pues sí creo, amigos, que por un lado, como defensora de mi proyecto, asumo que tenemos que comunicar mejor, asumo que tenemos que explicar mejor, sobre todo, más que comunicar mejor, quizás es explicar un montón, muchas cosas. Pero hace mucha falta no estar de acuerdo con una altura de discusión como la tuya, Julio. Es muy bueno y es muy sano para la democracia verte tener una conversación con esa altura de miras y con esa altura de discusión y de datos y etcétera, y con la presidenta. Eso es muy bueno. Y que le sigas al tema, porque además tú eres cuchillito de palo, eso es lo que te hace tan bueno, pues, ¿no? Y le vas a seguir y no vas a dejar, o sea, no vas a dejar de estar en el tema, y eso es muy bueno. Pero pues sí, ¿no? Pues hay que estar, si no, ¿cómo? Entonces, Julio, yo te invito al café, pero ven a la mañanera. Bueno, que conste. Gracias, Ana Francis. Los tamales, los tamales, pero oye, pero ¿y el postrecito? No sé, ya se olvidó, no, ya nada. No, déjenme el postrecito, hablemos de la cultura, por favor. Es un turno que ya se agotó y ya así lo hacen en la cámara. Adelante, Ana Francis. Adelante. No, espérate, si quieres síganle lo que encuentro mi hojita porque ya la perdí. Bueno, órale, ahorita regresamos contigo. Sí. Horacio, por favor, postrecito, y gracias, Ana Francis. Tomo en cuenta lo que dices, no solo el cafecito, sino todo lo demás. Gracias. Exacto. Gracias. También se lo dije a Julio, se lo dije a Jesús Escobar Tobar, y se lo digo también a Ciro Gómez Leiva, y se lo digo a figuras prominentes del periodismo mexicano. Vayan a la mañanera y vayan y preséntense a la presidenta con los calzones que tuvo Julio para ir a preguntarle de Huira en esta semana. A mí me da la impresión, y yo lo digo, o sea, los reporteros que van representando a medios de comunicación, pero obviamente cuando fue Jorge Ramos, cuando fue Denise Dresser, tuvo otra conceptualización muy diferente, la respuesta de López Obrador, y yo creo que también cuando fuiste tú, Julio, la semana pasada, esta semana, pues, y como te dijo, pues tú no estarás de acuerdo, pero o sea, era un debatir, en serio. Oh, sí, bonito. De igual a igual, o sea, de gente ya mayor, me refiero ya mayor, intelectualmente ya mayor, representándose a sí misma, pues, ¿no? Igual que ese mismo día, dice, no vean TV Azteca, la presidenta, obviamente, pues eso le costó un montón. Yo no lo hubiera dicho si fuera la presidenta, pero ella lo dijo, fue una opinión personal, ok, pagó las consecuencias, ok, las asume. O sea, todos asumimos lo que somos y a lo que vamos. Y así como fue Denise Dresser en el sexenio pasado y fue Jorge Ramos, hoy deberías seguir yendo tú, debería ir Jesús Escobar, debería ir Álvaro Delgado y Páez Varela, y debería ir Ciro Gómez Leiva, debería ir el mismo. ¿Por qué no van? O sea, los de la oposición, que un día se me antojaría muchísimo, sería noticia nacional explosiva que fuera Susana Uresti, por ejemplo, ¿no? O Adela Micha. Bueno, a ver si tantos argumentos tienen ellos para echarle mierda al gobierno. Hablo de Azucena, por ejemplo, ¿no? Hablo de Adela Micha, o hablo de estos periodistas de Gómez Leiva y todo. Pues que vayan, si no tienen miedo, si tienen la verdad, que vayan, que se desmañanen, porque tampoco están desmañanadas. Bueno, sí, pero no. Pero bueno, finalmente. Y que se presenten. De eso hay opiniones, dice Julio. Bueno, yo que soy muy mañanero, pero bueno, que vayan y que se le presenten a la presidenta. Eso en verdad va a depurar mucho, siento yo, a un debate a nivel nacional de mucha más altura. No es que los reporteros no tengan ese don ni nada, sí lo tienen, pero a final de cuentas los que enarbolan, los que encabezan la cuestión de las comunicaciones, y que son los que ocasionan todo lo que de la cuestión de quienes quieren las mentiras, o que ahora que se llama de otra manera, se va a llamar el programa de otra manera, que yo sigo diciendo que debería ser diario en la mañanera, 2-3 minutitos, ahí están las mentiras y vámonos. Pero bueno, finalmente sí, yo creo que sí debería ser de otra manera, y sí debería ser más seguido. Y voy a mencionar mi postrecito porque es muy tarde, nada más.
quiero invitarlos, es el 11 de junio, todavía falta un poquito, al Vicio, que voy a tener una presentación con un poeta muy interesante, un poeta muy, de veras, muy grande, de muy altos vuelos, que vive en Estados Unidos, no viene a México porque no tiene papeles para venir a México, él tiene un negocio y es muy grandísimo poeta, Jorge Humberto, pero su nombre artístico es Jorge U, y vamos a hacer un espectáculo cómico, mágico, musical ahí en el Vicio. Vamos a hacer es un espectáculo donde voy a tocar, yo voy a bailar un muy buen grupo de danza, muy buen grupo de danza de Guadalajara, el Colectivo 1, y van a estar actores, amigos de Jorge U, diciendo su poesía maravillosa. Ojalá que puedan ir, es un poeta en el Vicio, este jueves 11 a las 9:30 p.m., que ojalá que fuera más temprano, porque a mí me choca hacer cosas tan tarde, pero allá ellos. Yo no puedo, yo me duermo a las 9. Es cabaret, Horacio, ni modo, es cabaret. Sí, pero me está diciendo que yo me levante temprano y él no se puede desvelar. Exacto. Tampoco, Julio. Así me desvelo cuando tengo algo que hacer, pero acabo yo, después del concierto, y estoy como estoy como cuadro de Picasso, tengo las orejas en las nalgas, literal. Bien, Horacio. Leticia Calderón Chelius, académica, que se presta aquí a este relajo en fin, hidropónico, iba a decir, no sé ni por qué, fíjate, hidropónico, me brincó la idea. Leticia, postrecito, por favor. Pues mira, Julio, a mí me gustaría decir algo que no es tan jocoso, pero a mí me duele el corazón, no lo soporto más, ver estos anuncios recurrentes de madres buscando a sus hijos que no los encuentran. No es el caso de estos chicos en Cuautitlán Izcalli que están desesperados buscando a su hijo, la chica que ahora tiene unos días que no encuentran en Yautepec, Morelos, que sabemos que hay una situación tan terrible, la madre de Sinaloa, de Mazatlán, que el hijo entró al baño y ya no salió. O sea, yo no entiendo y creo que no nos han explicado suficientemente qué pasa ahí, por qué hay un seguimiento, digamos, sí, hay denuncia y hay mucha información ahora, de repente hasta que circula en redes y todo, pero ¿cómo es posible que la autoridad no da seguimiento en casos que es inminente la desaparición casi en tiempo real? Entonces, yo pues quiero decirlo porque ahora sí que el típico, ¿no? Yo como madre, pero es una cosa de ver ese tema que yo no puedo creer que haya algo más importante en este país, Julio, que eso. Entonces, nada más lo quería decir para no quedarme con el corazón tan acongojado y tan dolido, porque de veras no puedo de ver esas noticias. Bien, Leticia, fíjate nada más abonando a lo que dices, en Guadalajara, ayer, ahí en la esquina de la Expo Guadalajara, donde se hace anualmente la FIL, allí en esa esquina, una discusión vial cuadras atrás, un carro persigue a un camión urbano, de transporte urbano, con quien habían discutido, y el cuate del carro le dispara al chofer del transporte urbano y le pega a un joven de 28, 29 años, líder de las juventudes del Movimiento Ciudadano, jovencito que iba a un acto político, lo mata y ahí queda, ahí en la FIL, ahí, bueno, no la FIL, en la esquina donde se realiza la FIL. Y así todos los días este tipo de hechos, en fin. Ana Francis, postrecito, por favor. Postrecito, Julio, eventos culturales imperdibles de esta ciudad. Este fin de semana. El postrecito, el segundo. El postre, porque ni modo. Pero a ver, no se pueden perder Titicé. Es un espectáculo de circo. Ay, no les puedo decir la hermosura que van a llorar así de belleza. Está solamente este fin de semana, lo dirige Daniel Efinci Pasca, que es un clown que amamos mucho en México desde hace muchos años. Estuvo ayer, está hoy, mañana y pasado en el Teatro de la Ciudad. Luego tenemos en el Museo de la Ciudad una exposición muy interesante que acaba de inaugurar, que se llama Diosa Redonda, Antropotextiles y Fútbol, para que vean cómo se puede uno poner conceptual también con el fútbol. Y luego, el 20 aniversario del Museo Panteón de San Fernando. Este es un museo que le tienen que poner atención porque es muy bonito. Las tumbas son muy bonitas. Ya sé que suena creepy, pero les juro que no. Está padrísimo ese Museo Panteón. Búsquenlo. Y como es el 20 aniversario, hay un montón de actividades y talleres. Hasta taller de corona fúnebre tenemos. Vayan porque se la van a pasar muy bien. Y una última invitación. Les había invitado a lo de la ola más grande del mundo. Bueno, la ola se pasó para el próximo sábado 6,
Entonces, para que se vayan preparando, me guarden las ganas de hacerle así y nos vemos el 6 de junio en lo de la ola más grande del mundo. Por eso se los recuerdo el otro viernes. Pero este domingo voy al Festival Cultural de Escobedo, ahí en Nuevo León, cerquitita, pegadito a Monterrey, a presentar mi novela, La primera que camina, a las 5 de la tarde. Ahí voy a estar. Así que les espero. Ojalá me acompañen. Muchísimas gracias, Julio. Y ya, postrecitos, Y ya. y se acabó el changarro. Ya por se acabó. Ya. Bueno, pues Leticia, Ana Francis, Horacio, muchas gracias como siempre, gracias por todo y seguimos adelante en la mesa del más allá. Hasta pronto, gracias. Adiós.